Muchas gracias, Carla. Esta semana tenemos dos dictámenes importantes. El próximo viernes, el 21, vence el plazo para que el juez Francisco Ortega Polanco dictamine si hay lugar para enjuiciar a los 7 que fueron imputados por el escándalo de Brecht en la República Dominicana. Y el sábado es el plazo para que se vence para que los partidos que van a primarias, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, le digan a la Junta, le comuniquen formalmente a la Junta Central Electoral cuáles son las candidaturas que se han reservado para esas elecciones, o sea que no van a la primaria. No tienen que ponerle los nombres por el momento, sino decir en cuáles son las plazas, qué candidaturas, si es a diputados, a senadores o a alcaldes o a directores municipales o a regidores o a vocales se van a reservar. Eso es este viernes y sábado, dos plazos importantes esta semana. Para el juez Polanco, Ortega Polanco, es una decisión difícil para un juez que no tiene tanta experiencia, digamos que es un relativamente joven juez de la Suprema Corte de Justicia, y se enfrenta con un proceso, él es instructor, juez instructor de una investigación muy deficiente y demasiado vulnerable, demasiado débil, una burla en gran medida para la sociedad dominicana que reclamó en las calles por cientos de miles de personas que se diera un ejemplo con el escándalo de Brecht para sancionar la corrupción y la impunidad en el país. Y hasta ahora ese expediente no refleja ese interés, ese deseo, esas ansias de la sociedad dominicana. Hay solamente 7 implicados hasta ahora. 2 son del PLD, un solo legislador y un exministro. El legislador es el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, y el exministro Díaz Rúa. Solamente hay 2 implicados del PLD donde se manejó el 95% de los contratos, las contrataciones de Odebrecht, y el 100% en el periodo en que entró el dinero de los sobornos. Hay, en cambio, de la oposición, de lo que eran del PRD, hay 3 acusados del periodo inicial, donde solamente contrataron 5% y no concluyeron ninguno de esos contratos, sino que lo concluyó después el PLD, y las adendas y evaluaciones por encima se hicieron casi todas después en el PLD. Pero así es ese es el resultado de lo que hizo la Procuraduría General de la República, para vergüenza propia y de extraños, porque todos sabemos que no investigó las sobrevaluaciones, que hasta ahora no se hicieron el peritaje, las auditorías de esas obras para determinar en qué medida se cumplió lo que era la pauta de Odebrecht, que sobrevaluaba en 22% según dijeron sus ejecutivos, como tampoco se ha investigado el financiamiento de las campañas electorales. Más grave aún porque Tommy Galán es uno solo de los 32 legisladores, casi todos del PLD, 31 en el periodo 2010-2016, cuando se conoció la mayoría de esos contratos y se aprobaron, y después 28 en los últimos años. Y pues de todos esos legisladores, uno solo era que era sobornado, o sea que él solito entonces convencía a todos los demás de que aprobaran los proyectos de su propio gobierno. Es decir, una burla, evidentemente. Pero el juez Ortega y Polanco tiene que dictaminar cuáles son, si hay lugar para enjuiciar a esa gente. Es una responsabilidad que dan, sobre todo porque después irían a juicio de fondo en la Suprema Corte de Justicia y podría resultar que muchos de esos fueran descargados porque los expedientes, se demostró de sobra, son sumamente livianos. El sábado, en cambio, es el plazo para presentar las candidaturas, las reservas de candidatura. Sobre 4.115 puestos, son el 20%, que son 800 y pico de lo máximo que se pueden reservar. Ha predominado la libertad de los partidos. La Junta Central Electoral hizo predominar la libertad absoluta, es decir, que se pueden reservar todos los senadores o todos los diputados, siendo del total, que no es la intención de la ley. Esa no era, pero bueno, eso es lo que ha predominado. Están de por medio las alianzas, que tanto el PLD como el PRM fueron con partidos aliados y tratan de repetir esas alianzas y hasta de ampliarlas.
Solo el PLD y el PRM tienen ese apremio, los demás partidos no tienen primaria y por lo tanto no tienen que hacer reservas, comunicar a la Junta Central Electoral a más tardar el sábado esa reserva. El PRD, que había decidido llevar primaria a su candidatura presidencial, después lo retiró. Al país le pasó un poco igual, que al no aceptarle la alianza con Opción Democrática, parece que retiró la posibilidad de irse a unas primarias solos. Hay en esos partidos todo un afán de negociación, particularmente alrededor del PRM en los últimos días, en las últimas semanas. Y hay dificultades en todos los partidos. En la oposición no hay partidos que tengan, por ejemplo, suficientes personas que tengan disposición de asumir las candidaturas a senadores. Ustedes saben lo que implica eso. Es para que vean el tipo de democracia que tenemos, que en todas partes, incluso los dirigentes de los partidos prefieren ir de candidato a diputado o alcalde o hasta regidores, pero no de candidato a senadores porque es mucho más difícil ganar la provincia y se requiere mucho dinero para competir. Y entonces resulta que los PLDistas que dominan esas senadurías por 10 o 12, 16 años, 14, desde el año 2006, hace 12, va a ser 14 años el próximo, el PLD domina en las senadurías y en gran parte del Congreso. Entonces, esas candidaturas reciben todos los meses dinero para obras sociales. Algunos senadores tienen más de 1 millón de pesos mensual y algunos de ellos que tienen 10 años han repartido 100 y pico de millones. Aparte de eso le dan para las madres, le dan para la Navidad, le dan para repartir. Entonces, un dirigente de un partido nuevo que va a salir a competir con gente que tiene millones de pesos. Entonces, ese partido, los partidos grandes que tienen el monopolio del financiamiento público, además, tienen una cantidad de dinero que van a recibir más de 400 millones de pesos cada uno para el año próximo. ¿Qué hacen esos partidos? Que en esa senaduría donde están débiles, donde aparece un candidato o de un partido o de la sociedad que tenga alguna fuerza, entonces meten mucho más dinero en esa provincia. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, hay dificultades para conseguir las candidaturas a senadores en muchos partidos de oposición. Claro que hay algunos que no tienen suficiente militancia ni siquiera para llenarla de alcaldes o de diputados. Pero aún el PRM, que tiene una estructura, una organización nacional, tiene esa dificultad. La vez pasada, ¿cómo lo subvencionó? Buscando gente que quería ser candidato, que tenía dinero, algunos de los cuales fueron un fracaso, que tuvieron dinero y los llevaron. Pero en fin, y por cierto, se quedó sin llegar el Lobo en la reunión de anoche del partido, del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y ya no se sabe. No se sabe cuándo es que va a llegar el Lobo porque parece que las caperucitas están demasiado alertas y ya no saben ni siquiera qué es lo que van a hacer. Tulio Jiménez, un diputado danilista, dijo que el proyecto de reforma de la Constitución era para ayudar a los partidos de oposición. Oigan bien, para ayudarlos porque eso es lo que iba a reunificar las elecciones, que los ayuda, y a quitar al procurador general del Consejo Nacional de la Magistratura, de manera que por ahí va la cosa. Pero el Pidio Báez, que ha sido el mayor incentivador del Lobo, que está diciendo toda la semana que ya llegó, que llega, que se lo come a todo, tampoco sabe ya mucho lo que quiere. Él dijo ahora, ayer, estaba en los periódicos su declaración, que él no sabe bien cómo se van a hacer con Danilo, lo que habíamos preguntado el día pasado. Van a dejar la reelección indefinida, porque si van a modificar otra vez lo que había la vez anterior, que era un periodo sí y uno no, se verá para volver a un periodo sí y uno no. Y él dice que lo justo sería que Danilo tuviera 2 periodos y después descansara para volver otros 2. Entonces, pero también puede ser indefinida. Y nadie sabe ya, bueno, tal vez el poeta San Cristobalense podría ayudarlo a reflexionar cuando escribió aquel poema clásico de la literatura dominicana que dice: pensaba yo cierto día que mi saber no era poco, mas deduje que era loco al creer que algo sabía. Pues si Sócrates decía allá en época pasada, con modestia no afectada, solo sé que no sé nada, yo con justa razón diré que ni aún sé que no sé nada. Y Elpidio, él tampoco sabe ahora para dónde que apunta el proyecto del Lobo. Yo, con muchísima más razón, ¿qué puedo decir? Que definitivamente no sabemos nada. Vamos a ver si los días por venir nos alumbran un poco, porque lo que hay es
mucha oscuridad, no solamente por falta de energía eléctrica, sino por la confusión política que hay en la República Dominicana hoy día.